Después de darle su merecido a Macario, aquel dirigente corrupto del sindicato de los pepenadores tomó la bolsa con el dinero, luego se fue por su padre Nacho. Abandonarían ese lugar infestado de envidias y maldad. Con el dinero iniciarían una nueva vida. Cuando salieron de los linderos del basurero, el pequeño hombre lobo decidió irse por el monte, puesto que el dinero podría ser un problema si llegasen a descubrirlo. Además, llevaba a Nacho mal herido. Prácticamente Luisito lo iba cargando y en el bosque estarían más seguros mientras Nacho se recuperaba. Caminaron durante un tiempo entre los árboles y la oscuridad. Su fuerza de licán le permitía llevar a cuestas a Nacho, así como la bolsa de dinero y otras cosas que había echado en ella, hasta que vio un lugar donde creyó prudente descansar. Sacó de la bolsa unas mantas que había echado antes de abandonar su jacalito, recostó a su protector y lo cubrió del frío con una de ellas. Su mente de bestia y la de Luisito luchaban internamente. Estaba confuso, aún no se adaptaba a su nuevo cuerpo. No sabía qué hacer en esos momentos, pero ambas coincidían en que debían cuidar a su padre. Tampoco sabía a dónde iban. El rumbo era incierto y esa decisión le correspondía tomarla a su padre. Pero a donde fuese que fueran, sería mejor que de donde venían. La luna aún permanecía en lo alto y así transformado en lobo, se echó a un lado de Nacho. Su tupido pelaje negro lo protegería del frío, mucho más que la manta que cubría su cuerpo. Luisito trataría de dormir un momento, aunque sabía era imposible. Podrían ser sorprendidos por algún depredador nocturno. Apenas se había echado cuando de repente los grillos dejaron de cantar. Al parecer presentían peligro. Luisito, con su fino oído, percibió que algo los rondaba cerca, y antes que se levantara, por arriba de un árbol le cayeron dos enormes fieras. Buscaban su cuello para degollarlo con sus fauces. Era un par de linces, hembra y macho en celo, lo que los hacía doblemente peligrosos. Además, traían hambre. El pequeño lobo sentía sus garras y colmillos clavarse en su cuerpo una y otra vez. Eran muy rápidos. Apenas se quitaba a uno y ya tenía al otro encima de él. Ya lo tenían muy herido. Sus garras, al abrir su carne, lo hacían emitir un rugido de dolor, hasta que el lobo adolescente de un zarpazo logró herir al lince macho. La herida fue letal. Había cercenado su garganta. La hembra, cuando lo vio herido agonizante, dejó de atacarlo y huyó asustada. El lobo estaba muy mal herido, pero con sorpresa vio que sus heridas cerraban solas. Era otro de los grandes misterios de un hombre lobo. En la mañana, cuando Nacho despertó, se sentía mucho mejor. Al ver al lince muerto, se preocupó por Luisito. Sin embargo, miró que estaba bien y se imaginó lo que había sucedido en la noche cuando él estaba enfermo dormido. Aún así, el chico le contó lo que había pasado. Aquel animal aún estaba fresco y parte de su carne serviría para quitarles el hambre. Su apetito era mucho debido a que desde un día antes no habían probado bocado. Lo comerían para seguir su camino. Mientras tanto, en el vertedero de basura, los cuerpos del síndico y sus secuaces habían sido encontrados. Pero no todos estaban muertos. Uno de ellos había quedado con vida. El jefe policíaco era hermano de Macario, un tipo igual o más corrupto que él. Cuando el sobreviviente le contó todo lo sucedido, fue en busca de Nacho, pero este obviamente ya no estaba. Ahora se encontraba en la sierra huyendo con su hijo. Lleno de ira, el mal hombre le juró a su hermano que no descansaría hasta vengar su muerte.
Tenía poder en la corporación y lo usaría para aniquilar a Nacho. Pero había algo raro en lo que le dijo el agonizante hombre sobre un hombre lobo, y no le creyó. Tal vez en la volcadura del auto lo había alucinado. Reunió a 4 de su gente que utilizaba para casos extremos. Eran crueles sin entrañas. Hasta hoy nadie se les había escapado vivo. Irían muy bien equipados con armas de alto calibre por cualquier peligro que hubiese en la sierra. Cazarían a Nacho como si fuera el peor de los criminales. Además, sabía lo del dinero y lo quería para él, sin imaginar a lo que se iban a enfrentar. Algo nunca imaginado por la mente humana. Después del mediodía, llegaron a donde habían pasado la noche Nacho y Luisito. Vieron los restos del lince y las cenizas aún tibias, en las que echaron los trozos de carne. 2 enormes perros seguían sus huellas. Los sabuesos, además de saber seguir rastros, estaban entrenados para matar. Para eso los llevaban, y en cuanto los encontraran, soltarían a la jauría para que los destrozaran. Además, esos hombres eran expertos cazadores y sabían usar trampas. Lo hacían siempre que se les encomendaba un trabajo rudo, cuando le estorbaba a alguien a su patrón, como el que tenían ahora. Se internaron más en el bosque. Era hacia donde los perros iban, siguiendo un rastro de quienes iban huyendo. Eran más rápidos y calculaban que por la noche los atraparían. Ya se hacían con el dinero en la bolsa que recibirían por hacer el trabajo. En otro lugar, a unos 2 kilómetros de los perseguidores, Nacho se detenía un momento. Aún no estaba bien del todo. Tanto caminar entre el escarpado monte lo habían agotado, y aprovecharon para tomar un poco de agua. En ese lugar abundaban charcos que se formaban por la lluvia, y ellos bebieron agua fresca. En eso, los instintos del lobo hicieron que Luisito se pusiera alerta. Con su desarrollado oído, escuchó ladridos de perro a lo lejos, y su fino olfato, aunque no estaba transformado en lobo, pudo distinguir un olor canino muy feroz. Se lo dijo a su padre, quien dejó notar su preocupación. Debían huir antes de que los alcanzaran. En esos momentos, Luisito no podía transformarse en lobo. Faltaba la luna para darle ese poder y aún no oscurecía. Se fueron. Necesitaban poner distancia de por medio, y como Nacho caminaba lento, no debían detenerse más. Cayó la noche y su travesía se hizo más lenta. No traían linternas y los ojos de Nacho no veían tan bien como los del pequeño lobo, pero no se detenían. De ello dependía su vida. En eso escucharon un disparo y una bala pasó zumbando cerca de sus cabezas. Sus perseguidores los habían alcanzado. Era cuestión de tiempo para atraparlos. Escucharon la orden que soltaran los perros, y estos salieron volando a toda carrera entre feroces ladridos para atrapar su presa. Nacho, al verlo cerca, con su cuerpo cubrió solo a su hijo para que cayeran sobre él, y los embravecidos canes empezaron a morderlo. Nacho se defendía pateándolos con los pies, pero no era suficiente. Aquellos perros estaban entrenados para matar. Además, sus colmillos habían sido rebajados para que estuvieran más filosos, y eso los hacía más peligrosos. Parecía que estaban perdidos y quedarían entre las filosas fauces perrunas. Pero de repente, una poderosa bestia emergió de entre la oscuridad, por atrás de Nacho. Saltó por encima de él, cayendo sobre los perros, quitándoselos de certeros zarpazos. Los canes, acostumbrados a las peleas, aturdidos por los golpes, se levantaron enfurecidos y se abalanzaron contra el lícan. No dejarían de luchar estando con vida.
El lobo adolescente emitió un poderoso aullido. Con él quería que los perros entendieran que se fueran o morirían. Pero parecía que no hablaban el mismo lenguaje, porque lejos de hacerlo, saltaron sobre la bestia, cayendo encima de él, iniciándose una feroz pelea a muerte. Por unos momentos solo se escuchaban ladridos enfurecidos de los perros y gruñidos del Lycan ante las miradas de los hombres que no creían lo que presenciaban, hasta que vieron salir volando sus perros destrozados. Entonces pudieron reaccionar y accionaron sus armas disparando contra los dos. El Lycan había cubierto a su padre, recibiendo todas las balas, y cayó en la tierra abatido por ellas. Creyéndolo muerto, los sicarios recargaron sus armas y se acercaron muy lento para rematarlos. De pronto, el poderoso lobo se levantó como si nada. Las heridas habían sanado. Más impactados que antes, aquellos matones fueron sorprendidos por el lobo. Sus garras surcaron el aire, destrozando las gargantas de 3 maleantes entre rugidos. El cuarto de ellos arrojó su arma al piso en señal que se rendía. No quería morir también. Con las garras y fauces aún sangrantes, emitió un rugido, luego un aullido, salpicándole el rostro con la sangre de sus amigos, y corrió despavorido. Luisito lo dejó ir para que diera el mensaje a quien los había enviado de que no iba a ser fácil matarlos.